Arrancamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía. Estamos transitando la primavera. Para muchos, la mejor estación del año. Pero para aquellos que sufren alergia, me parece que no opinan lo mismo. Para conocer cómo tratarlas, cómo prevenirlas, estamos en contacto con la doctora Natalia Longoni. Es especialista en pediatría, inmunología y alergias, a quien le damos la bienvenida. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias a usted. Doctora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para identificar, por ejemplo, una alergia? Porque sabemos que hay personas que ya tienen el diagnóstico, pero aquellas que, por ejemplo, están en la duda, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El motivo de consulta más frecuente en esta época del año son las alergias respiratorias. En general son pacientes que vienen con síntomas de estornudos frecuentes, que les pica la nariz, que no pueden dormir bien de noche, sobre todo, que se les tapa la nariz, se les congestiona, están todo el tiempo molestos y todos estos síntomas que se producen y se exacerban aún más en la hora de la mañana al despertarse o en la hora del atardecer, impiden el descanso continuo. Entonces, Bien. estos pacientes, muchos tienden a automedicarse automáticamente y los síntomas pasan, pero eso es lo que nosotros siempre decimos, que no lo hagan porque es peor, porque cada vez tiende a empeorar la alergia. Claro, estos dos momentos que señaló son los vitales del día, tanto el comienzo del día Sí. como el atardecer. Exactamente. La mayor queja de los pacientes, y esto Sí. responde obviamente a ciertas hormonas que se liberan en ciertos horarios del día, son a la mañana cuando uno se levanta, que es cuando empieza, que dice me levanto y empiezo a estornudar, siempre lo mismo, estoy X cantidad de tiempo estornudando, que me chorrea la nariz, y a lo mismo me pasa a la tarde, noche, o Claro. bien esta tos nocturna muchas veces se manifiesta. ¿Solamente en estos casos o también puede ser brotes, erupciones? De todo, de todo. En esta época, yo lo dije porque, bueno, uno asocia primavera y Claro. empieza síntomas respiratorios, pero obviamente que en esta época nuestro sistema inmune responde de diversas maneras. Esta es la manera más frecuente, pero en esta época también empiezan los casos de tos, tengo tos y no entiendo por qué, tengo tos y no sé por qué, y podría ser que este paciente venía con un cuadro de broncoespasmo que se hace cada vez más evidente o está debutando, tal vez con un cuadro de broncoespasmo, llámese o no, asma. También tenemos alergias en piel, las urticarias, esas ronchas rojas que uno ve, Sí. los eczemas atópicos. Son todas manifestaciones de esta época del año. Hay otro tipo de alergias, pero que más bien son estables durante todo el año. Claro, esto va a ser justamente vital advertir de qué se trata para llevar adelante el tratamiento correspondiente. Sí, exactamente, y el tiempo de evolución, porque no es lo mismo un paciente que a veces... Bueno, desgraciadamente nunca me ha tocado un paciente que me dice que hace 2 días comenzó con esto, Sí. pero la mayoría vienen desde muchísimo tiempo, ya vienen acumulando, y el peor problema que estamos transitando ahora es el calentamiento global del planeta, y que ya se están viendo las consecuencias de todo esto. Sumado a todo esto, en la región NEA, este año no ha habido invierno prácticamente, lo cual... es como que los ácaros se han mezclado con los pólenes, entonces se superpuso todo y estalló en cualquier época del año todo. De repente uno se da cuenta, por ejemplo, en julio, lapachos florecidos, Claro. o sea, adelantó la polinización y se mezcló con los ácaros y los mohos, que son más bien de la época de otoño-invierno. Entonces eso se hizo un desastre. Y Claro. sumado a esto, que la falta de haber invierno, el clima no era seco, sino era más bien húmedo, lo cual propiciaba el sobrecrecimiento de ácaros. Eso fue y es lo que está pasando. Y todas las tendencias globales y todos los informes que hay es que todo esto va a ir empeorando progresivamente porque todo responde al cambio climático que está habiendo y que va a seguir estando presente. Claro, ya el calendario no nos define entonces la aparición No. de los síntomas o de las alergias, sino también la temperatura y la presencia de olas, de calor, también de frío. ¿Cómo podemos prevenir alergias, doctora? Las alergias se pueden prevenir, obviamente, y se pueden tratar y se pueden curar, que es lo que mucha gente Bien. no sabe. Piensan que tienen que aprender a convivir, piensan que por pasar el rato con un medicamento, Sí. ya está. Yo siempre digo, el proceso sigue y sigue cada vez peor. Las alergias se pueden prevenir. La ventilación de los ambientes es fundamental. Acá, bueno, obviamente que en el Chaco, y calculo que esto se está viendo en otras regiones de resistencia también en el interior, lo que nos juega muy en contra es la tierra. Entonces yo siempre digo que en la casa de un paciente alérgico no es permisible que hayan peluches, alfombras, acolchados, cortinas 2 de tela. Bueno, gracias a Dios hoy las alfombras ya no están muy en uso en esta región, pero bueno, en esas cosas. Lo otro es
los pacientes me dicen, ¿y cómo hago para limpiar? Porque yo me pongo a barrer y empiezo a estornudar. La casa de mis pacientes alérgicos generalmente se limpia siempre con trapos, no prender ventiladores, en el caso de que enciendan los ventiladores que estén encendidos en otro lugar para ventilar los ambientes, y siempre la ventilación y el sol, y la ventilación y el sol son fundamentales para matar todo lo que fuera ácaro. Ya contra los pólenes no tenemos nada. Eh, lo que nos pasaba hace un mes, 2 meses, que teníamos una semana frío, una semana calor, era que abríamos una semana la casa, cerrábamos una semana la casa. Abríamos la casa, entonces Sí, cuando cerrábamos quedaban los ácaros, todo metido ahí adentro, y ahí empezaba el problema. Entonces la gente realmente no sabía ni para dónde disparar. Aún diciendo, yo me conozco y esto no me pasaba siempre a mí, yo tomaba esto y andaba bien, y ahora este año ando mal. Y bueno, ujú, eso es lo que pasó. Se claro, sumaron un montón de factores, pero esa es la manera que se puede prevenir. perfecto. Esas son las medidas básicas de uso intradomiciliario. Ujú, Ya de extradomiciliario, ya pasamos a lo que son los alergenos externos, que ya son más bien pólenes. Ahí es más difícil prevenir la alergia, pero tampoco se le puede decir al paciente no estés en calle de tierra, no te metas en tal lugar. O sea, es más difícil prevenirlo en otro lugar. Por ello, tengo pacientes que trabajan o en el ámbito laboral tienen que estar expuestos a alergenos, entonces yo por ahí les digo y le hago énfasis en el uso de barbijo, porque también son pacientes que a lo mejor traen aparejado un cuadro de asma. claro, bien. Y también la posibilidad a lo mejor de evitar circular en algún determinado horario donde hay mucho tránsito y esto hace que se levante también la tierra y que esté más presente y no tan al ras del suelo. Tal vez puede ser Sí, alguno de los consejos para aquellas personas que comienzan a padecer síntomas. o si circulan, que circulen con barbijo ayuda mucho, Bien, aunque parezca una locura, ya está en desuso el barbijo prácticamente por la mayoría de las personas, pero en algunos pacientes se ven beneficiados circulando con barbijo, por ejemplo, en lugares donde hay mucha tierra o días de viento norte, que son los peores para este tipo de pacientes. Los días de mucho viento son los peores para estos tipos de pacientes. claro. Y como siempre, doctora, la importancia de consultar al especialista, reiteramos, para llevar adelante un tratamiento adecuado y un diagnóstico certero respecto a la situación en particular. Sí, básicamente cuando ustedes vean algunos de estos síntomas, yo siempre hago mucha docencia acá, bueno, en todos lados, siempre digo, el diagnóstico precoz es fundamental, porque uno cuando llega a la consulta ya llegó tarde, y me llegan pacientes que empezaron con un cuadro de estornudo a veces, y terminan que la urticaria, y empiezan con el asma, y entonces ahí empiezan a recorrer que el neumonólogo, el otorrino, el dermatólogo. Entonces la importancia es la detección precoz. Cuando yo veo un Sí, síntoma así, no me automedico, no es que paso el momento y sigo. O sea, sepan entender que estos cuadros pueden estar y tienen que consultar oportunamente. Lo digo para los claro. pacientes, los digo para mis otros colegas, que sepan derivar oportunamente estos cuadros, Muy bien. sobre todo en esta época del año, que es cuando es más fácil captar al paciente para la adherencia de un tratamiento, y que Sí, sepan que no es medicarse y pasar el momento, sino que todo esto tiene cura. La alergia se cura, hay tratamientos que curan la rinitis, la maldita rinitis alérgica, y millones bien. de tratamientos hoy en día disponibles. Doctora Natalia Longoni, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información que nos compartió.